El sábado 14 de septiembre, un ataque de drones golpeó dos refinerías petroleras de Abqaiq y Juraiz, principales sedes del gigante petrolero árabe, que alberga la mayor planta de tratamiento petrolero de Aramco. Lo que sin duda provocó un terremoto internacional, desde obligar a Arabia Saudita a reducir su producción a la mitad, hasta una fuerte fluctuación en el precio del petróleo internacional, que lo hizo saltar a más de 19%, sin mencionar una posible escalada en las tensiones de la península arábiga. Pues Arabia atribuye la agresión a Yemen, mientras que Estados Unidos acusa a Irán. El ataque también fue condenado por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Egipto, por supuesto. Además de una posible escalada en las tensiones, la subida del precio del petróleo hace que una crisis económica mundial esté cada vez más cerca. Pues los energéticos son la base industrial que impulsa los motores de la economía mundial. Pero ante las tensiones de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, un Brexit que no llega a un acuerdo, una posible bancarrota de Argentina y el estancamiento de muchas economías emergentes hace que las proyecciones económicas mundiales no pinten para nada bien. Y seguro que te preguntas, ¿por qué este ataque es tan importante? Primero hay que mencionar que Arabia Saudita es un miembro importante de la Organización de Productores de Petróleo, la famosa OPEP, con una producción de casi 12 millones de barriles diarios. Pero este se ha reducido 5.7 millones, lo que hizo saltar el mercado de futuros hasta los $66 actuales. Y esto a pesar de que Aramco dispone de 188 millones de barriles almacenados que servirían de colchón. Entonces vayamos por partes. Primero, ¿qué sucede entre Arabia y Yemen que está provocando todo este conflicto? La desintegración de la URSS. El conflicto en Yemen comenzó en marzo de 2015, enfrentando dos fuerzas importantes, el gobierno de Abdo Rabu, apoyado por Arabia, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. La guerra de Yemen es considerada la mayor catástrofe humanitaria del mundo y sin embargo muy pocos hablan de ello. La fórmula es muy parecida a otro país de Medio Oriente que se ha robado toda la atención. Este conflicto ha arrastrado a uno de los países más pobres del planeta a un escenario de absoluta devastación, hambruna y brotes de cólera. Hay que mencionar que es complicado, pues surgen alianzas que cambian a cada minuto, luchas tribales por el poder y fuerzas externas que subsidian la guerra. Así que para poder entenderlo, vamos por partes, ¿ok? ¿Cómo comenzó la guerra? Con el surgimiento de la primavera árabe, que por supuesto afectó a todo Medio Oriente, forzó al entonces presidente Ali Abdullah Saleh, que gobernó por más de 30 años, a entregar el poder al vicepresidente Abd Rabbu Mansur Hadi. La transición política se vio interrumpida por una lucha de poder entre simpatizantes de Saleh, las fuerzas de Hadi y una tercera fuerza, los rebeldes hutíes, provocando una guerra civil importante. Pero, ¿quiénes son los rebeldes hutíes? En los años 90, un movimiento de la minoría chií, es decir, una de las ramas del Islam, se unió y formó un movimiento a cargo de Hussein Badruddin Hauti. Este movimiento era un contrapeso al gobierno de Saleh, por lo que fue oprimido en 2004. Su líder fue asesinado y el liderazgo pasó a su hermano, tomando como nombre el movimiento Hutí. ¿Qué quieren los rebeldes? A pesar de tantos años de conflicto, los hutíes no tienen un objetivo político claro, a pesar del eslogan claramente radical que busca destruir todas las fuerzas cristianas. Pareciera que su objetivo intermedio es por lo menos controlar el país. Hoy en día controlan el 80% de las importaciones de Yemen, principalmente el puerto de Hodeida, un puerto en el Mar Rojo. Pero, ¿por qué atacan las refinerías petroleras de Arabia? ¿Qué tiene que ver Arabia e Irán en todo esto? En 2015, Arabia Saudita, alarmada por el avance de los hutíes, un grupo que considera que es apoyado por Irán, la potencia regional chiita y contraparte de los suníes mayoritarios de Arabia, y por supuesto también su feroz enemigo, lanzó una campaña militar aérea para restaurar al gobierno de Hadi. La coalición saudita
acusa a Irán de que, al aliarse de los hutíes, está tratando de expandir su influencia en los países árabes, incluido por supuesto Yemen, que comparte una larga frontera con Arabia Saudita. Irán ha aumentado desde 2014 la provisión de armas, misiles, formación militar y fondos a los hutíes, y están muy contentos de ver a sus enemigos saudíes gastar soldados y dinero en un callejón sin salida llamado Yemen. Por tal amistad, Mike Pompeo, tras el pasado ataque, afirmó que Irán es el responsable del ataque. Teherán está tras casi un centenar de ataques contra Arabia Saudita. Además, Estados Unidos, para mitigar el impacto de la reducción dramática de la oferta del petróleo internacional, también ha ofrecido sus reservas de emergencia para estabilizar el mercado. Para Estados Unidos, el precio del petróleo siempre ha sido estratégico. Y como gran consumidor y productor, entre menor sea el precio, mejor para él, pues sus competidores como Rusia y Venezuela dependen en gran medida del petróleo para sobrevivir. Hay que mencionar que la Reserva Estratégica de Petróleo administrada por el Departamento de Energía se encuentra en las costas de Texas y Luisiana y contiene actualmente cerca de unos 645 millones de barriles de petróleo. El exsecretario de Estado Henry Kissinger impulsó su creación en 1975 tras la crisis de 1973, donde el petróleo alcanzó precios increíblemente altos y produjo un desabasto en todo el país. Volviendo al tema, Irán también ha hecho sus declaraciones negando que están relacionados con el ataque y acusando a Donald Trump de una estrategia de mentiras máximas. En lo personal siempre he dicho que en política internacional no hay ni buenos ni malos, siempre hay intereses. Intereses que hacen de Medio Oriente un lugar geopolíticamente importante, por lo que antes de terminar este video vamos a dar un rápido análisis de todos los factores que se gestan en esa región. Medio Oriente por mucho tiempo ha sido sinónimo de conflicto. A día de hoy hay guerras civiles en Libia, Siria, Yemen, Afganistán, así como conflictos en Franja de Gaza, Líbano, Arabia y muchos más, pero en menor escala. Pues Medio Oriente contiene recursos estratégicos importantes. El mayor de ellos es el petróleo, pues hasta antes del ataque Arabia Saudita era el mayor productor de petróleo en el mundo con sus casi 12 millones de barriles diarios. En sexto lugar tenemos por ejemplo a Irán, en séptimo a Emiratos Árabes Unidos, octavo Irak y décimo Kuwait. Por el otro lado, Irán, Qatar, Libia son importantes productores de gas natural, entrando en el top 10 de los mayores productores del mundo. Es bien conocido que la actual guerra civil en Libia tiene en parte origen en intereses internacionales por su explotación de hidrocarburos. Hay que recordar que este país cuenta con el 4.5% de las reservas mundiales de petróleo y produce más del 2%, es decir, 1.65 millones de barriles de crudo mundial, así como sus importantes reservas de gas natural, principal proveedor de Francia, y por lo cual provocó su intervención en el conflicto. Estos recursos importantes tienen que exportarse a las potencias del mundo. Por ello mismo, en Medio Oriente surgen rutas comerciales estratégicas, desde el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz hasta el Mar Rojo y el Estrecho de Madmed, sin mencionar el Canal de Suez, importantísimo también para conectar Europa, Medio Oriente y Asia. Además de las importantes rutas terrestres, como dato curioso, la opinión pública internacional está de acuerdo en que detrás de la guerra civil en Siria están los intereses por construir el gasoducto que abastecería toda Europa y que conectaría a Qatar, pasando por Arabia, Jordania, Siria y llegando por supuesto a Turquía. Al inicio de este video mencionamos algunas palabras clave como chiita, sunita, así como otras que pertenecen a religiones o etnias que a día de hoy aún tienen una fuerte influencia en Medio Oriente. Por lo que pasaré a resumir y explicar de forma rápida las etnias y sus disputas presentes en Medio Oriente. Desde 1948, cuando se reconoció en la ONU el Estado de Israel, surgió una tensión entre los creyentes del Islam, es decir, los musulmanes, y el judaísmo y cristianismo.
En pocas palabras, Israel pasó a tomar los territorios de Palestina, lo que provocó constantes guerras y una enemistad entre ambas religiones. Por otro lado, el Islam también se dividió en dos ramas importantes. El Islam tiene casi 1400 años de historia y tiene dos grandes ramas, la suní y la chií. Los suníes son parte dominante de la población, presentes en estados como Arabia, Irán, Irak, Bahrein o incluso en el Líbano. Los chiíes son la minoría, pero a pesar de esto controlan organizaciones como Hezbollah, los rebeldes yemeníes o incluso el gobierno de Siria y su presidente Bashar al-Assad. A pesar de sus evidentes similitudes, sus diferencias religiosas han desatado conflictos entre ellos. Hay grupos que desde 2014, con ayuda de la religión, han aumentado su control sobre la región, como un famoso estado radical. Pero este año, el 23 de marzo, cayó la última ciudad controlada por este grupo a manos de los kurdos. Por cierto, los kurdos son un pueblo indoeuropeo que habitaba en la región montañosa de Kurdistán en Asia Occidental, repartida principalmente entre los estados de Siria, Irak, Turquía e Irán. Los constantes conflictos en la región son producto de una división artificial de las fronteras, producto del acuerdo Sykes-Picot, donde se crearon estados como el de Irak, Irán, Siria, Arabia y muchos otros más. Además, sus recursos estratégicos han provocado una intervención de las potencias internacionales luego del embargo petrolero a Estados Unidos y Europa por parte de los países árabes en 1973. Todo esto derivó obviamente en una gran cantidad de bases militares y la intervención de Estados Unidos en los conflictos de la región. Por el otro lado también tenemos la intervención de la URSS en Afganistán, lo que le trajo serias pérdidas y derrotas que se conocería después como el Vietnam ruso. La situación en Medio Oriente es una red compleja de relaciones, intereses y fuerzas que chocan entre sí y donde la paz está lejos de llegar. Espero y este video te haya aclarado algunas dudas que pudieron haberte surgido a la hora de ver noticias sobre la región. Son noticias como por ejemplo la de los refugiados que están migrando a Europa. En Lobo Rojo Channel, por supuesto, lamentamos que muchas veces los intereses internacionales afecten al ciudadano promedio que solo busca sobrevivir y superar las tribulaciones de la vida. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.